Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Hoy es 16 de febrero y nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y en esta ocasión vamos a presentar uno de los productos que hemos estado realizando en los últimos 3 años. Y en este caso es el de las tarjetas de reporte, en específico el de la tarjeta reporte de Dos Bocas, Tabasco. La tarjeta ya está publicada y la pueden consultar directamente en la página de internet del laboratorio. Y lo que vamos a hacer hoy es que tenemos a la coordinadora del Observatorio Costero para la Resiliencia de Dos Bocas, del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, y ella nos va a presentar este esfuerzo. Les recordamos que estamos por la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera en Facebook. Pueden hacer sus comentarios, dudas y sugerencias en el chat. Y cuando termine la presentación de la doctora Gema Hidalgo, vamos a llevar sus preguntas a cabo para que pues las podamos resolver. Sin más, voy a presentarles a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Gema Hidalgo Rodríguez. Ella es investigadora de tiempo completo en el Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad CSGS desde el año 2009 como miembro del programa académico Agua, Ecología Acuática, Manejo Sustentable y Cambio Climático. Sus principales líneas de investigación versan sobre la ecología de sistemas marino-costeros y la diversidad de la macrofauna bentónica, con énfasis en sistemática de anélidos poliquetos, correspondiente al campo de conocimiento de ciencias del mar. Ella es miembro del SNI nivel candidato. Es licenciada en biología por la Universidad de La Habana. Tiene una maestría en biología marina y acuicultura por el Centro de Investigaciones Marinas y un doctorado en ecología y pesquería con mención honorífica por la Universidad Veracruzana. Ella realizó además una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias en su entidad de CISAL, allí en el campus Yucatán. En docencia ha participado como profesora del posgrado en Ciencias Biológicas en la UNAM, de la maestría de Ecología y Pesquerías de la Universidad Veracruzana y del diplomado que imparte el CCGS, por mencionar solo algunos. Ella participa en la dirección de tesis y también como miembro de comités de tesis tanto de grado como de posgrado. Ella es asesora de estancias y prácticas profesionales a estudiantes de diferentes universidades. Es coautora de más de 15 publicaciones, 21 reportes de servicio y también de bases de datos en repositorios internacionales. Es miembro del Consejo Directivo del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera del ANRES, por supuesto. También forma parte de un nodo de ProPlayas en gestión y certificación de playas. Y bueno, actualmente, como les mencioné, es la coordinadora del Observatorio Costero para la Resiliencia de Dos Bocas. Y para nosotros es un placer que esté con nosotros la doctora Gema Hidalgo Rodríguez. Y vamos a comenzar con la presentación. Tarjeta de reporte sobre indicadores de salud del socioecosistema de Dos Bocas, Tabasco. Muchísimas gracias, Gema, por estar aquí y bienvenida. Gracias, muy buenas tardes a todos, gracias por estar presentes, gracias Deneb en la moderación, Enrique por la transmisión y edición. En el día de hoy tengo el agrado y enorme privilegio de presentarles un producto de gran interés para toda la sociedad, más en la actualidad, que es resultante de un bonito esfuerzo colectivo. Como bien mencionaba Deneb, estaremos platicando sobre la recién publicada tarjeta de reporte basada en indicadores de la calidad ambiental, en este caso del socioecosistema de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, México, donde se ubica uno de los 7 observatorios costeros para la resiliencia del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Y sin más preámbulo, veamos de qué se trata. Debemos recordar ante todo eh, okay. Recordemos primeramente algo que hemos ido comentando en en los seminarios de presentación de las tarjetas de reporte. Como bien conocen, el ANRES lleva adelante el desarrollo de estas tarjetas para sus 7 observatorios costeros.
Y debemos tener en cuenta que es un instrumento para la comunicación de la ciencia de forma clara, de forma concisa, y permite, se basa en indicadores y permite generar un conocimiento y expresarlo, exponerlo a la sociedad, partiendo de la experiencia de un colectivo de actores de diferentes sectores sociales, así como los que llevan tiempo en el sitio y mejor pueden dar su experiencia y lo conocen para apoyar en la toma de decisiones. Para llegar adelante, el objetivo general de elaborar esta tarjeta, se tuvieron en cuenta algunos objetivos particulares relacionados con, bueno, primeramente, conocer, identificar e interactuar con los representantes de la sociedad vinculados al socioecosistema. También en el mismo ir identificando sus principales valores, amenazas, definir los límites o fuentes de información y las fuentes de información de cada indicador, en este caso valores numéricos y atributos que permiten llegar a una conclusión sobre el estado de salud y la calidad ambiental en este socioecosistema. Y por supuesto, llevar esos resultados a una plataforma o a un, eh, digamos, con un resumen y un modo de expresión que permita comunicarlos en un lenguaje apropiado a todos los actores. La metodología que se siguió se basa en la guía de Constanzo y colaboradores 2017. Esta metodología pues sigue un conjunto de pasos. Esos pasos luego se van traduciendo en actividades que finalmente permiten llegar a conciliar entre todos los participantes la lista de los principales valores y amenazas del sitio. También contar con los principales indicadores para la medición del estado de salud, así como estos límites o umbrales de los mismos, y posteriormente pues procede entonces a que cada uno de estos indicadores de las variables se van dándole una prioridad por cada componente, veremos a continuación, y se comunican y se realiza un borrador del diseño de la tarjeta de reporte, cómo va a quedar finalmente, y luego cómo va a poder ser presentado en diferentes modos de presentación, como por ejemplo lonas, en impreso, entre otros. Pues la modalidad que se siguió en los talleres fue de taller mixto, o sea, tuvieron ambos talleres, se realizaron con fase virtual y con fase de campo o in situ, o sea, presencial. El primer taller se realizó en noviembre del año anterior y el segundo en agosto del año pasado. Pues vamos a comentarles un poco cómo se llevó a cabo la delimitación de este socioecosistema, que dicho sea de paso, los límites no son fijos, o sea, se pueden adicionar información de diferentes de áreas de influencia en el mismo. Pero principalmente se tuvieron en cuenta elementos del paisaje de la vegetación, del tipo de suelo, y la hidrografía, los límites municipales y también un modelo del potencial de interacción económica, que en este caso tiene que ver con cómo las comunidades interactúan con localidades aledañas. Pero para que conozcan mejor acerca de esta localidad, podemos comentar que su nombre se debe a donde se unen los ríos González y Seco, que es
Además, hay varios cuerpos de agua correspondientes a la cuenca del río Grijalba, que también se ubica en la costa central del estado de Tabasco, en Golfo de México. Y pues vamos a ir conociendo un poco mejor este socioecosistema. En el mismo, el principal sector económico en este caso es la explotación petrolera, aunque hay varios sectores productivos que vamos a ir mencionando, y confluye pues un complejo eh, mapa de interacciones entre la naturaleza, los elementos naturales y socioeconómicos. A partir de todo este trabajo, llegamos a contar con esta calificación o clasificación. En este caso, se realizó una puntuación de los parámetros basada en porcentajes de estos indicadores. Digamos, si su calidad era la calidad de sus componentes era mayormente de buena salud, pues tenían una puntuación en verde como un semáforo, y así la regular estaba en amarillo, y digamos ya si había un foco de alerta, ¿no? De un porcentaje elevado, en este caso, o mejor dicho, la mejor calidad tenía que tener un porcentaje elevado de indicadores en buena condición. Entonces, pues se tuvieron en cuenta, se realizaron grupos en los cuales se consideró el factor socioeconomía, recursos hidrológicos, el componente de manejo y gobernanza, de biodiversidad, comunidad y cultura, y ecosistemas y paisajes. Así se agruparon los participantes en los talleres para ir definiendo estos indicadores. Entonces, encontramos, por ejemplo, en el economía, que hubo componentes equivalentes prácticamente de indicadores en estado regular, en amarillo y bueno. En este caso resaltan con buena condición el Producto Interno Bruto, las actividades económicas, así como fue alto el índice, digamos, en cuanto a la marginación, no se consideró aceptable. También quedaron en regular digamos, las condiciones del turismo, pobreza y aumento, y el incremento de la población. Cabe mencionar que estos indicadores todos están respaldados por, digamos, valores cuantitativos, valores numéricos, por bases de datos, y de esta manera se tuvo en cuenta aquellos que realmente se contaba con suficiente información. En cuanto a recursos hidrológicos, se tuvo en cuenta el peligro. En este caso, en el sistema existe peligro por inundaciones, por la exposición a inundaciones, en algunos casos frecuentes. El índice de vulnerabilidad costera, precisamente hay erosión en algunas zonas que puede llegar a ser preocupante. Y el estado trófico del agua, en este caso un índice que conocemos como índice TRIX, que evalúa varios factores, elementos, digamos, en cuanto a el aporte de nutrientes en el sistema, la clorofila, como, digamos, o componentes microbiológicos, y evalúa así si hay, en cuanto a la calidad del agua, las condiciones para la vida marina son adecuadas. Y este dio un poco, o sea, se consideró alterado por encima de los valores, de los umbrales considerados aceptables. Entonces, pues sí, es una alerta que hay que continuar manteniendo el monitoreo y manteniendo el progreso de cómo se comporta. En cuanto a manejo y gobernanza, se tuvo en cuenta el marco jurídico relacionado con cambio climático y tuvo un valor regular. Los componentes de biodiversidad considerados fueron, en este caso, las especies
en categorías de riesgo que probablemente su calidad está en verde porque tal vez no se tenga una información completamente detallada, pero pues estos son los datos arrojaron esta puntuación. Y en cuanto a riqueza y abundancia del ambiente costero, pues también se tuvieron en cuenta especies de diferentes especies que habitan en este ambiente y su condición fue regular. También se tuvo en cuenta, digamos, la diversidad y tolerancia a las perturbaciones ambientales de los organismos asociados al fondo marino mediante el análisis de la macrofauna bentónica, que sus valores también se consideraron regulares o medianamente, en este caso sí, aceptables. Y en cuanto a comunidad y cultura, pues también tenemos varios indicadores, en este caso la incidencia delictiva, la escolaridad promedio, escuelas por número de habitantes y viviendas con acceso a diferentes servicios públicos, todos los que se llegaron a una puntuación también en amarillo. En el caso de ecosistemas y paisajes, pues como ven, se encuentra en rojo. Esto implica que debemos tener una atención importante hacia estos elementos. En este caso, se consideró el cambio de la cobertura de humedales y la conectividad entre estos humedales. Y pues sí, estos parámetros se encuentran también en foco rojo. En cuanto a los cambios en la cobertura de manglar, no se encontraron en esta situación de gravedad. No obstante, debe continuarse siguiendo, pues a veces la cobertura de manglar se ubica en lugares donde son más necesarios, o sea, donde sus funciones y sus servicios ecosistémicos tienen un valor extraordinario y donde realmente su pérdida implica una severa afectación para el sistema. Entonces, comentando un poco más, ya precisando cómo se calificaron y cómo se consideraron estos componentes e índices, pues tenemos en cuenta pues, para que en el caso de manejo y gobernanza se tuvieron en cuenta varias leyes y políticas públicas para los municipios en el estado de Tabasco, o sea, estos municipios considerados dentro de la delimitación. Y también se tuvo en cuenta si se cuenta con acciones concretas para, digamos, en materia ambiental, ¿no? Que incidan en la resiliencia, la vulnerabilidad, la adaptación y la mitigación a los impactos que se puedan producir. También se tuvo en cuenta en cuanto a ecosistemas y paisajes, como ya les mencionaba, la pérdida de humedales y esto pues fue lo que principalmente se destacó como importante o a continuar buscando cómo se comporta en su tendencia en el futuro y también ver de alguna manera cómo se pueden mitigar los impactos en cuanto a esta cobertura de importantes humedales en esta cuenca tan pues caudalosa en algún momento y pues que actualmente está, digamos, en una situación, como les mencionaba, de varias acciones por parte del humano que pues pueden vulnerar y afectar y hacer que la diversidad que sostiene los mismos pues disminuya drásticamente. En el caso de manglar, pues de acuerdo a esta información proporcionada por la CONABIO, también se puede prever una degradación de los manglares naturales y por ello es importante tener en cuenta su restauración y evitar su degradación. Debemos mencionar, o sea, es bueno que también mencionemos que en el sitio existen áreas naturales protegidas, pues que son estatales
ya sea el área de reserva de la Laguna de Mecoacán y el área natural protegida de Río Playa. Entonces, pues también, como ven, hay zonas que son importantes para la conservación. Y pues en el caso de los otros componentes, como les decía, se tuvo en cuenta el total de escuelas por cada 1000 habitantes, o sea, en este caso a nivel superior, por municipio y con datos quinquenales. Ya ven que estas tarjetas de reporte pueden recibir retroalimentación y actualización cada un cierto número de años para continuar viendo el comportamiento de estos indicadores. También se tuvo en cuenta las viviendas que tienen acceso a servicios básicos como drenaje, luz, agua, y también se tuvo en cuenta datos entre 2010 y 2020. En cuanto a la pobreza, pues se tuvo en cuenta el ingreso cuando está por debajo, digamos, de una línea mínima de bienestar, también con datos quinquenales, y el índice de marginación, que pues valora dimensiones como el estado de las viviendas, la educación de la población, sus ingresos, así como su exclusión en el proceso de desarrollo. Y ojo, esto es algo que vamos a mencionar posteriormente, pues es uno de los temas importantes que queremos resaltar y surgió como recomendación. En el caso de la biodiversidad, pues como les comentaba, tuvimos en cuenta las especies de macrofauna, un índice digamos, biótico de la macrofauna, y también se tuvo en cuenta, o sea, en este caso las especies con, que digamos son tolerantes o cuál es su grado de tolerancia a estas alteraciones, a estos disturbios ambientales. Y en cuanto a las especies en categoría de riesgo, pues el número de especies que aparecen señaladas en la lista de la UICN y por la norma de la Semarnat, bajo alguna categoría o algún grado de protección. Entonces, pues esto tuvo en cuenta las plantas, animales, y comparó datos nacionales dentro de los límites del socioecosistema considerado. Tuvimos en cuenta también este índice TRIX que les comentaba, que pues tiene en cuenta varios elementos que se miden en campo y otros que se procesan y miden en laboratorio para a partir de estos parámetros llegar a medir el estado del sitio y contrastarlo con el sistema de clasificación de referencia de los mismos. Y pues sí tuvo valores elevados, ¿no? Que implican cierto grado de eutrofización en el sistema. El índice de vulnerabilidad costera también estuvo conformado por el componente de la geomorfología de la costa, la presencia y frecuencia de eventos extremos y precipitaciones por diferentes eventos meteorológicos, así como el nivel del mar, el nivel medio del mar, y se calcula ponderando el promedio histórico de estos tres componentes. De esta manera, pues llegamos a una evaluación que señala una condición buena o regular del sistema. Esto sugiere que se requieren, como les comentaba, implementar medidas de manejo para la conservación de estos recursos naturales en corto o mediano plazo para que las condiciones ecológicas del mismo pues sean saludables. Entonces, y para que la integridad ecológica, pues que se considera como la estructura y el funcionamiento de las comunidades y que son las que permiten toda una serie de bienes, de recursos y de servicios ecosistémicos que a su vez repercuten en el bienestar y la calidad de vida y los ingresos de toda la población que habita en el mismo.
Y pues todo, digamos que no es pesimismo, hay que mencionar algunos casos de éxito que han existido en esta área. Por ejemplo, el caso del ejido Úrsulo Galván, que desde los años 70, pues ellos, eh, hubo una pérdida considerable de manglares en su ejido, ya que se realizaban incendios forestales, deforestación, y para explotar un recurso de unas tortugas por los pobladores locales, pero ellos mismos tomaron conciencia de la importancia de restaurar los manglares para poder continuar disfrutando y teniendo acceso a las buenas, a los servicios que les aportaba este manglar. Entonces, ya en los años 90, 2000, lograron conseguir apoyos gubernamentales de la CONAFOR, restauraron más de 500 hectáreas de manglar, tuvieron varios reconocimientos, certificaciones, premios estatal, nacional, y pues son un ejemplo a seguir. Ellos continúan desarrollando esta labor importante, y esto se ha visto reflejado en la salud de los manglares de su ejido. Entonces, como les decía, confluyen en esta zona varios sectores productivos. Tenemos en cuenta, pues hay turismo, hay restaurantes que también son parte de los servicios turísticos. Tenemos en cuenta también toda la industria petrolera. Pues hay parques industriales, actividad portuaria. El puerto de Dos Bocas, por su capacidad de carga, es uno de los principales puertos del Golfo de México. Entonces, esta actividad en la actualidad se está terminando, o ya se está dando paso a utilizar una refinería recién construida en la zona. Entonces, pues también aquí, digamos, en esta diapositiva, podemos ver las interconexiones y podemos ver que prácticamente la influencia del cambio climático, de las escalas de planificación, de la escasa planificación física en el área, y los cambios de uso de suelo y pérdida de vegetación, prácticamente llegan a tener repercusión en casi todos los demás componentes del sistema. Entonces, aquí podemos detenernos a revisar bien cómo se interconectan las componentes, y cómo podemos influir desde los diferentes sectores: gobierno, academia, las empresas privadas, todos los locales, y también pues los componentes, como mencioné, acabo de mencionar, de la famosa pentahélice, que pues deben tener eh, una, tienen una influencia importante en cómo se manejan los recursos del sistema. Bien, por supuesto, todo esto pensando en el beneficio de sus habitantes y en sus sistemas naturales, que son la base de todo el funcionamiento del socioecosistema. Por supuesto, viendo todas estas interacciones, llegamos a la idea de que son importantes las acciones de educación ambiental, la impartición de talleres, la acción con los más jóvenes, los niños, involucrar el valor del agua y los recursos como estos humedales. eh, Debemos también mencionar que existe un santuario del cangrejo azul. El cangrejo azul es una especie muy carismática presente en el lugar, y pues también vemos que sí, que ya se toman acciones. Sin embargo, esas acciones, para que realmente se vea reflejado en la forma en que se maneja la especie, pues tiene que continuar avanzándose en ese sentido. También pues es prioritario
cuidar el manejo de los residuos sólidos por parte de cualquier establecimiento que puede llegar pues derivar todos estos residuos a la cuenca y a los cuerpos de agua. Igualmente, la educación vial, ya que vemos cuando llegamos al sitio, vemos cómo a veces el tráfico eh, resulta muy conflictivo y es muy difícil, se encuentra mucha dificultad para poder recorrer algunas áreas que comunican, claves para comunicar algunas localidades, digamos como eh, ciudades y pueblos aledaños. Pues para mencionar algunos, está el Paraíso, la cabecera municipal, está Puerto Ceiba, Chiltepec, entre otros. En el caso de la disposición de los residuos, pues también evitar, digamos, los impactos negativos propiciando el compostaje, ¿no?, de estos residuos orgánicos. Igualmente, respetar las vedas establecidas para algunos recursos pesqueros y tener conciencia sobre el valor de estas vedas y como, como pueden ser la protección de los ciclos reproductivos de especies comerciales de las que dependen estas comunidades. Y por supuesto, como ya había mencionado, mantener acciones de conservación y restauración ecológica para que el manglar y el manglar en sitios importantes se pueda mantener. Entonces, pues ya se hizo una serie de recomendaciones ya más focalizadas, más puntuales a aspectos claves, ya como para concretamente recomendar acciones que inmediatamente se pueden ir canalizando entre todos los sectores. Entre estas, implementar un sistema integrado para monitorear estos aspectos de la dinámica costera, las inundaciones, la erosión, para ello se considere todos los aspectos, tanto geomorfológicos, hidrometeorológicos y físicos. En este caso, pues también cabe mencionar que se han realizado acciones importantes de canalización en muchos de estos cuerpos de agua, precisamente por toda la actividad petrolera que se realiza en la zona. También es prioritario restaurar pues el manglar y realizar actividades con la comunidad a través de procesos participativos con el apoyo institucional de gobierno y también de la sociedad. Establecer también instrumentos de regulación para la explotación, uso y manejo de este recurso que les comentaba, el cangrejo azul. Es una especie realmente que pues prácticamente identifica cuando uno llega a Paraíso, hay hasta monumentos y así. Eh, También establecer, pero está bien deprimido o sea, si no se cuida puede llegar a una severa afectación, sus poblaciones. Igualmente se recomienda establecer, diseñar, implementar estrategias para mitigar y compensar las brechas sociales que pueden llegar hasta a surgir con este gran pues crecimiento que está teniendo lugar, que es crecimiento poblacional y pues desarrollo energético en Dos Bocas, donde también hay que contemplar a las comunidades rurales y cómo éstas van a ir evolucionando, van a ir recuperándose de cualquier impacto o van a ir coexistiendo con ese desarrollo energético. E igualmente se recomienda contar con el apoyo de un conjunto de instituciones que permitan fortalecer la inspección y la vigilancia en esta área, precisamente para poder hacer valer las disposiciones y las leyes y regulaciones en el área. Entonces, pues contamos con un conjunto de participantes pues considerable, tanto del sector académico, del gobierno, de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.
Algunos de estos, pues aquí aparecen los logos. Fue importante y muy satisfactorio pues se generó un conocimiento que, que pues entre todos tiene un valor extraordinario. Entonces, sí fue muy buena experiencia. Tuvimos también muy buenas plataformas para verter todos esos conocimientos o esas experiencias utilizando algunas herramientas de trabajo que permitieron que todos pudieran dar su aporte. Entonces sí, como que estamos contentos con que ya podamos contar con este producto y les exhortamos a que puedan acceder a esta publicación de la tarjeta de reporte y continuaremos socializando la misma con las comunidades locales y por varias vías de difusión. Gracias una vez más a todos por aportar. Eh, Todavía este trabajo ha sido un aprendizaje, pero continuará desarrollándose y continuaremos avanzando para lograr materializar todas estas recomendaciones y contar con indicadores que también tengan una representatividad suficiente y que sean lo más acertados y cercanos posibles a la condición real de este socioecosistema. Y pues me adelanté a exhortarlos a ver y a analizar y a pensar un poco en este resultado de la tarjeta de reporte, que precisamente es en la intención, ¿no?, de que la ciencia se acerque, somos parte de la comunidad, somos parte de la sociedad y pues debe traducirse el esfuerzo científico y recibir retroalimentación de la experiencia social. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gemma Hidalgo, por la presentación de esta tarjeta de reporte del laboratorio. Están viendo, acaban de ver en pantalla el enlace para descargar directamente la tarjeta de reporte y de todos modos se las acabamos de poner en el chat de Facebook. Estará también en YouTube para que puedan descargarla. Es un formato de libre acceso, está en PDF. En el transcurso de este año también tendremos algunos ejemplares impresos, pero bueno, la información la pueden contactar y consultar directamente ahí. Como comentábamos al inicio del webinario, pueden hacer sus preguntas en el chat de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y a continuación se las estaremos haciendo a la doctora Gem. Muchas gracias, doctora, por esta presentación y ya tenemos un par de preguntas. Entonces, comenzaré con la de Marta Marín. La pregunta está relacionada con el socioecosistema y es si han evaluado los impactos ambientales antes, durante y después del dragado de Puerto de Dos Bocas. No sé si tengas información al respecto. Sí, pues hemos estado primeramente pues reuniendo toda la información previa a estas acciones, ¿no? El LANRES como tal, pues sí hemos tenido campañas que más bien iniciaron antes de la pandemia y luego ya se han ido manteniendo en el tiempo. Y lo que se prevé es que se continúen realizando establemente, pues, con periodicidad. Entonces, sí, em, hay una serie de información que responde a estudios que, pues, que tuvieron que ver con estos estudios iniciales em, que se tuvieron que realizar para toda esta modificación importante que se ha realizado. Sabemos que hay mucha inquietud, incluso estuvimos tuvimos la ayuda, el apoyo del sector naval de la Armada que se ubica en el puerto de Dos Bocas para dejar midiendo una sonda de parámetros físico-químicos multiparamétrica
Y ahí pues notamos incluso cuando fuimos a recuperar la sonda que sí, el cambio en la dinámica costera era considerable, precisamente porque por las escolleras y digamos, en la infraestructura que está construida, y toda la dinámica pues ha tenido modificación. Entonces, en algunas ocasiones rebota el sedimento en la costa contra una de las escolleras y se acumula en un lugar que precisamente no es el más deseado. Entonces, todas estas modificaciones tienen una rapidez o digamos una magnitud y una tasa de cambio considerable que puede, precisamente es lo que pues dificulta también llegar a tomar acciones a tiempo y lo suficientemente acertadas con base en el conocimiento científico, porque ya ven que un mes después que habíamos ido, encontramos un panorama completamente diferente por un evento que había ocurrido de norte. Entonces, esto ocurre en varios sitios de esta zona. Todo lo que representó la construcción de la refinería, hay un gran cambio que existe en este lugar. Entonces, la configuración de la costa, pues tampoco originalmente era de una bahía. Entonces, la pregunta concretamente, sí tenemos en cuenta los estudios previos, pero no existen, digamos, no hay una información demasiado amplia al respecto, pero sí estamos pues considerando algunas publicaciones y algunos trabajos que sí se han realizado para pues recomendar lo más acertadamente algunos cambios, algunas medidas de mitigación para evitar precisamente que se agraven las condiciones, pues donde quiera, o sea, que hay una erosión, luego, o sea, si se acumula sedimento en una zona, se va a erosionar en otra. Y precisamente es lo que se trata, ¿no? De evitar también. Por eso recalcaba la importancia del manglar, porque este manglar es como una barrera natural que permite proteger la costa de la erosión. Entonces, si se realizan más construcciones en la franja, digamos, ya limítrofe entre el mar y la tierra, o sea, si los sistemas naturales que existen en esta zona, dígase de playas, de dunas, de humedales se modifican, pues todo esto va, por supuesto, a tener un impacto en las inundaciones y va a tener, pues, otras repercusiones, incluso sinergias, digamos, que ya varios factores actuando simultáneamente, pues ya los impactos, los efectos sean más severos. No sé si, pues es que sí, eh, nos, prácticamente sí tenemos en cuenta toda la información nosotros como tal a partir de antes de la pandemia. Ya es que hemos estabilizado como tal y sistematizado los muestreos, pero consideramos los que ya se habían realizado antes. Muchísimas gracias, Gemma, por esta explicación. Y pues sí, siempre falta información, ¿no? Pero qué bueno que sí existe algo. Preguntan si existe un indicador en la tarjeta de reporte relacionado con el petróleo y si no, ¿por qué no? Que parece que no lo vio, pero no le queda muy claro. Gracias. Bueno, nosotros, gracias por la pregunta. En realidad, ya llevamos algunos muestreos donde se están tomando muestras para análisis de hidrocarburos en sedimentos, tanto en laguna como playa y mar, o sea, ya en la zona marina. Eh, a su vez, esta información estamos contrastando también con las muestras de la fauna, de la macrofauna bentónica, o sea, de los organismos asociados al sedimento, tanto en laguna como en playa como en la zona marina.
y pues también indirectamente hay otros muestreos, porque igual hay campañas de calidad del agua que se están haciendo regularmente, y pues estas campañas también tienen cierta evidencia, digamos, pues ya ven que se analiza el estado trófico de los cuerpos de agua. Entonces, hemos hecho también algunos análisis microbiológicos y de patógenos, o sea, de ya componentes más de la biota más microbiológica. También en el caso ya de la ictiofauna, las comunidades de peces, también se hicieron estudios de las comunidades de peces. Y pues poco a poco vamos avanzando en diferentes temas y frentes. En este caso también en la parte socioeconómica pues se ha ido trabajando en cuanto a entrevistas a los actores principales. En este caso hay un proyecto que pues tuvimos un acercamiento a los representantes de comunidades pesqueras locales de Escama, y pues ellos pues pudimos tener acceso a la información sobre sus principales problemáticas y acercarnos un poco a sus condiciones de subsistencia y de vida al desarrollar esta actividad. Y la idea es precisamente pues apoyar en que el restablecimiento de la salud del sistema pues también para ellos se vea reflejado en una mejor situación económica de las familias, ¿no? Pues sí es importante tener en cuenta todos estos elementos, no solamente sesgarse hacia un componente, y esto es una cosa que me agrada y me parece un valor realmente grande de la tarjeta de reporte, que considere todo un conjunto de componentes y se pueda ir viendo la resiliencia en cada de estos componentes, como a lo mejor se puede prever de alguna manera o qué cabe esperarse si alguno de los mismos se llega a afectar considerablemente. Pero bueno, en cuanto a petróleo, principalmente estos que les comentaba, ¿no? Calidad del agua, calidad de los sedimentos y los organismos. Pero solo para confirmar, ¿está un indicador tal cual o está más bien asociado a los grupos que nos acabas de mencionar? Pues digamos, el valor de hidrocarburos en los sedimentos no es, mi especialidad no es la química, pero pues es, digamos, bastante directo, ¿no? Indirectamente. O sea, esto también hay que tener en cuenta que, pues, como todos los análisis químicos, puede haber un sesgo, puede haber algo, pero si ya llevamos en varias ocasiones estos monitoreos, pues podemos ir viendo el comportamiento y viendo cuál nos da mejor, digamos, eh, una señal más precisa, y pues qué mejor que la calidad para la vida, ¿no? Para la vida marina, para que estas comunidades, digamos, tengan una diversidad que permita continuar funcionando este sistema. Pero pues sí, ya en una ocasión también tuvimos la experiencia de que hay lugares donde a veces tienen acceso restringido, donde la toma de muestras se puede dificultar, y donde ha habido derrames, donde ha habido situaciones reales de catástrofes, ¿no? Entonces sí, hay que ver qué magnitud pueden llegar a tener las mismas, ¿no? Y realmente, pues sí, eh, el trabajo que se requiere y la conciencia y el apoyo de todos los sectores es bien importante. Muchas gracias por la explicación. Y aprovechando que estás hablando sobre la participación de los diferentes sectores, voy a brincar tantito una de las preguntas y voy a ir con una que está relacionada. Preguntan que si hay alguna forma en la que puedan participar en la elaboración. Entendemos que elaboración de esta tarjeta no, porque ya está publicada, pero de futuras tarjetas, y que cómo se eligieron a los participantes, pensando un poco en esto de cómo está conformada la participación de la tarjeta. Qué buena inquietud, qué buena pregunta.
Pues bueno, me agrada comentarles porque al inicio pues empezamos a acercarnos, empezamos a ver quiénes eran los representantes de algunas instituciones, tanto algunas que radican en Villahermosa, otras en Paraíso. Empezamos a conseguir los contactos, eh, algunos también académicos que tenían experiencia previa trabajando en la zona, se acercaron y otros contactamos. Fue toda una labor de investigación sobre cómo llegar a las personas que más podían aportar. Sin embargo, pues la respuesta es, por supuesto que pueden participar, por supuesto que se pueden integrar. En la modalidad de taller mixto permite precisamente acceder físicamente a las personas que no se pueden, digamos, tener conexión a lo mejor para participar en el taller virtual, pero el taller virtual es un foro donde felizmente todo se organiza de modo tal que los asistentes, los participantes, todos pueden dar su aporte. Entonces sí, quien se sienta, digamos, nadie está excluido, esto es un instrumento participativo, es un instrumento que mientras más involucre a los conocedores del lugar, pues más va a tener pues más certero va a ser su calificación y los componentes que se utilicen para dar digamos, eh, pues este panorama del estado de salud del sistema. Entonces, sí quiero mencionar que por muy buena voluntad y por muy buena experiencia que todos aportemos, igual vamos a necesitar datos cuantitativos, valores numéricos, valores, atributos que podamos cuantificar. Entonces, eso llama la atención en incluso hasta el apoyo que se podría tener por parte en cuanto a alerta temprana de algunos fenómenos que puedan ocurrir, en cuanto a ser observador y llevar registro de posibles eventos que puedan tener lugar en el sistema y que nos permitan cuantificar y llevar tener mayor claridad de cómo están ocurriendo los procesos y las interacciones dentro del mismo. Y aprovecho también para decir que en el chat les pusimos un enlace. Ese enlace lleva a la lista de suscripción de los correos que enviamos. Entonces, para la próxima vez que hagamos una tarjeta de reporte a Dos Bocas o de alguna otra área de los observatorios costeros para la resiliencia, podrían recibir la información de primera mano y confirmar su participación. Entonces, también esa sería una forma en la cual, pues, están atentos de las actividades que está haciendo el laboratorio. Hay dos preguntas más, Gemma, que están relacionadas y voy a hacerte la primera. La primera es, bueno, dice que excelentes estudios y resultados muy prácticos. Sin embargo, ¿cuál es el horizonte de tiempo para el seguimiento de la tarjeta y la estrategia de monitorización de los resultados? Si nos puedes ampliar un poco. Sí, claro, esta inquietud es natural que surja. Pues realmente eh, ya ven que el desarrollo de la tarjeta tomó varios meses, fue un camino, un proceso de meses. Entonces sí, eh, hemos valorado si podemos retroalimentarlo cada 3, cada 5 años. Yo diría que tal vez 3 años sea un buen compromiso, pero esto ya va a depender mucho de todo, de que haya recursos, de que podamos tener toda la información, el tiempo y todas las condiciones para poder hacerlo. De todas maneras, o sea, al inicio de la pregunta, la primera mencionabas algo así como que cómo es el seguimiento, ¿no? De los indicadores o así. Pues por lo que a nosotros respecta, aquellos que ya se salen de bases de datos, digamos, públicas, pues en eso vamos a llevar una mayor atención para mantener un seguimiento y para que se continúen
registrando los valores y se pueda contar con datos en el momento en que se decida. Sí, pues ya ahorita vamos a llevar a cabo otra, digamos, actualización de las tarjetas de reporte de los observatorios costeros del Laboratorio Nacional. Y la siguiente pregunta es muy parecida. De hecho, nos contestaste en la anterior. eh, y preguntan justo que cómo, o sea, que habías mencionado que tienen cierta periodicidad y cómo saber cuándo es la siguiente, ¿no? Entonces parece que la primera limitante es de recursos, pero también de datos. Y voy a aprovechar si nos cuentas un poco sobre el financiamiento de la elaboración de la tarjeta, no solo de la obtención de los datos, sino de la elaboración per se. Pues sí, tuvimos, felizmente contamos con un proyecto precisamente del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que pues presentó o emitió una convocatoria para precisamente el fortalecimiento de estos laboratorios. Y pues se trabajó arduamente en varios, no solo en las tarjetas de reporte, sino en varias de las líneas estratégicas del laboratorio. Entonces, se tuvo especial énfasis también en, en la parte en el observatorio de Dos Bocas en particular, se hizo una serie de mediciones. Entonces sí, en la propia tarjeta, si la abren, la pueden acceder a ella, van a ver que se refiere cómo se accedió al financiamiento también, qué recursos permitieron tanto hacer los talleres, aunque por supuesto nosotros como CCGS en este caso también eh, siempre gestionamos fondos a través de proyectos, de servicios a diferentes empresas y de pues concurrentes del propio centro para poder apoyar las salidas a campo y toda la logística, todo, digamos, el equipamiento, la gasolina, todo ese apoyo. Y si contamos también con los proyectos que hace el ANRES como Laboratorio Nacional, pues también esto nos da mayor amplitud para trabajar. Pero sí, pues sí, es una suma de varios aportes y apoyos que precisamente como igual, como sin sistema que ya mencionábamos, atemporal, o sea, no todo coincide en el tiempo. Hay años donde tenemos que ejercer muy rápidamente los recursos, hay otros en los que tenemos más o menos recursos. Y pues es parte de de lo impredecible que resulta el sistema. O sea, por eso es tan complejo, ¿no? Porque pues hay eh, muchos aspectos que no son predecibles y que pueden llegar en un momento determinado a tener variaciones. Entonces hay que ir fluctuando e ir jugando con esas posibilidades y con esas situaciones, ¿no? Que a veces pueden llegar a ser alarmantes si son ya como de accidentes o así en el sistema. Pues muchísimas gracias, Gemma. Esa es la última pregunta que tenemos y bueno, hacer el énfasis, ¿no? Que hay diferentes formas de participar. Afortunadamente se contó con los recursos para la elaboración y esperemos que para la siguiente ocasión, bueno, también haya recursos, ya sea a través de estas convocatorias de CONACYT o de otras convocatorias que tengan que ver con la salud de los socioecosistemas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en el primer webinario del 2023 del laboratorio. A lo largo del año vamos a tener diferentes actividades en línea y bueno, ya estamos retomando las actividades presenciales también en los diferentes observatorios, las diferentes sedes que conforman este laboratorio virtual o laboratorio sin paredes, ¿no? Entonces, Tabasco es una de las sedes de este laboratorio. Y una de las colaboraciones que se iniciaron el año pasado y que continuarán a lo largo de este 2023 es el de los
seminarios interinstitucionales entre el INAPESCA y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Y el primero lo vamos a tener la semana que entra, jueves 23 de febrero. Están cordialmente invitados y de todos modos los invitamos a seguir las redes del laboratorio para que pues se enteren de estos eventos que estamos teniendo. Doctora Gemma Hidalgo, muchísimas gracias por estar aquí y Y no sé presentarnos. si sea oportuno también compartir digamos, un correo o algún acceso también para que ellos, si se quieren comunicar directamente, pues puedan Sí, adelante. El acceder. correo es info@lanresc.mx, como apareció en la última diapositiva de la doctora Gemma, y ahí se pueden comunicar directamente. Y si no, también ya en la lista de correos también está abierta las redes sociales. Tenemos Facebook, LinkedIn, Instagram, y ahí siempre hay una forma de que nos hagan llegar un mensajito. Y si no, pues también aquí a través de los comentarios. Muchas gracias, Gato. De nada. Gracias, Denet. Muchas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron. Que tengan una bonita tarde. Buenas tardes.